Gracias a mi hermano por su presentación. Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Los que se encuentren de pie pueden tomar su asiento, muy amables hermanos. Vamos a comenzar este tema, mis amados hermanos. Un tema como todos los temas que tocamos referente a la palabra del Todopoderoso. Todos aquellos varones esforzados que se presentan en este lugar, mis amados hermanos. Créanme que lo hacen de la mejor manera y lo hacemos, por supuesto, con la finalidad de exponer la palabra del Todopoderoso y sobre todo, Padre, sobre todo con la bendición del Padre y lo más importante para que pueda llegar a cada uno de ustedes a través de esta vía. Pues bien, mis amados hermanos, el tema que vamos a tocar en este día lleva por título La importancia del cuerpo y ciertas leyes para su cuidado. ¿Se imaginan, mis amados hermanos, ahorita en la actualidad, cómo cuidamos nuestro cuerpo ante toda esta situación por la cual estamos viviendo, por la cual estamos pasando, y sobre todo por las experiencias cercanas que hemos tenido, mis amados hermanos? Hemos tenido que tomar precauciones muy drásticas para poder sobrellevar este virus que está atacando a la humanidad. Pero desde el inicio de la creación de la tierra, desde que fueron dadas las leyes a través de Moisés, y por supuesto, antes, aquellos personajes importantes de la Biblia como Noé, pues ya también les daban leyes al mismo Adán, a la misma descendencia de Adán, ya se les daba también estas leyes orales, no escritas, pero sí orales. Entonces, yo lo que quiero comentarles en este día, mis amados hermanos, es pues esa importancia que debemos de tener del cuerpo, ¿verdad, mis amados hermanos? Como les decía en un principio, en estos momentos es cuando más cuidamos de nuestra higiene. Pero pues yo nada más quiero comentarles que pues esto viene desde el principio, ¿verdad, mis amados hermanos? Y es lo que vamos a estudiar. Primeramente, mis amados hermanos, les voy a pedir que nos situemos en la carta de los Romanos, del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 6, versículo número 12. El Evangelio de Pablo a los Romanos dice de la siguiente manera, dice así, 6, 12 y 13. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Dice el versículo número 13, mis hermanos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. En otra versión, mis amados hermanos, estudiando otra versión, fíjense qué interesante. De por sí aquí ya está de alguna manera explícito lo que estamos leyendo, pero otra versión más exacta dice: no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. A todos aquellos mis hermanos, pues que ya hemos sido bautizados, pues sabemos que se puede decir, regresado de esa mortandad que teníamos en nuestro cuerpo material, ¿verdad? Pues dejamos aquellos pecados en el agua y ya somos criaturas nuevas y debemos de andar conforme a lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Para aquellos hermanos que todavía no tienen esta oportunidad de esta experiencia de vida y esta oportunidad que Dios nos da, pues los invito para que puedan reflexionar a través de este estudio y puedan tomar esa decisión que lo único que los va a conducir es a que puedan tener la oportunidad de tener la vida eterna, dependiendo también de nuestras obras, mis amados hermanos. Y dice 1 Corintios capítulo número 12, cuando habla del cuerpo, por supuesto, mis amados hermanos, que debemos de considerar nuestro cuerpo como cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Dice 1 Corintios capítulo número 12, versículo 27, de la siguiente manera, 12:27. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte.
Nosotros representamos la iglesia, el cuerpo que nosotros, de alguna manera también, el cuerpo de Cristo que representa a la iglesia, pues todos nosotros somos parte, somos miembros de ese cuerpo, mis amados hermanos. Y entonces, como parte de ese cuerpo que nosotros, unidos, hacemos de iglesia, pues debemos, ¿qué, mis amados hermanos? No debemos de contaminarla, no debemos de tener mancha, no debe de haber pecado en cada uno de nosotros, porque como lo que leíamos en Romanos, debemos de hacer ¿qué? Lo que es justo delante de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que vea nuestras buenas obras y a través de ellas podamos tener, mis amados hermanos, esa oportunidad que Dios nos da para conseguir la meta por lo cual estudiamos todos los sábados la Biblia y para lo cual también estudiamos en nuestros hogares, cuando abrimos nuestras Sagradas Escrituras y nos ponemos a escudriñar este libro santo, pues entendemos y comprendemos muchas cosas que la gente que no conoce la palabra, pues para ellos es ignorancia, para nosotros ya es conocimiento. Y dice Efesios capítulo número 5, versículo 29. La epístola del apóstol Pablo a los de Éfeso dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 5, versículo 29 y versículo número 30, dice de la siguiente manera, 5, 29 y 30 de la siguiente manera, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjense qué interesante. El versículo 29 nos dice, porque nadie aborrece jamás a su propia carne. Antes la sustenta y regala y la cuida. Él dice, como también Cristo a la iglesia. Cuando vemos en la calle, mis amados hermanos, aquellas personas en situación de calle, valga la redundancia, hermanas, aquellas personas que vemos que se están drogando, que están tiradas en el piso, pues que están ahogadas de ebrias, de borrachos. Pues ahí nos damos cuenta cómo son personas que no quieren su cuerpo, ¿verdad? Porque si lo quisieran, no contaminarían el mismo con todo lo que existe ya en el mundo. Y vamos, ¿cómo nos damos cuenta a través de la palabra? Porque la misma palabra dice que la maldad se va a multiplicar, pues nos damos cuenta, ¿verdad? Que a través de los tiempos existen hasta ya nuevas drogas y la gente que no tiene temor de Dios, pues en su afán desenfrenado, en su concupiscencia, mis amados hermanos, se empieza a meter todo lo malo para su cuerpo y entonces es cuando nos damos cuenta que es gente que aborrece su cuerpo. Y entonces nos entendemos que la palabra pues no fue dada para todos, ¿verdad? Hay algunas que llegan a conocerla, pero la rechazan como la misma palabra nos indica, que muchos los llamados, pocos los escogidos, hermanos. Y dice Salmos capítulo número 104, libro de los Salmos, capítulo número 104, hermanos. Salmo 104. Dice de la siguiente manera, dice el salmista de la siguiente manera, 104, versículo número 27 y 28, dice así, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y hátanse del bien. ¿Y por qué estoy tocando este punto? Porque a pesar de que vemos circunstancias adversas en nuestros entornos, mis amados hermanos, en las sociedades, en donde nos desarrollamos, hermanos, Dios siempre nos va a dar o nos va a hacer llegar un pan que lleva a la boca. Y además, dice la palabra, todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Y no nada más estamos hablando de la comida material, hermanos, sino también estamos hablando de la comida espiritual. Dice entonces, les das y recogen, abres tu mano, hártanse del bien. Lo vemos como ejemplo. No les daba en el desierto, cuando anduvieron 40 años peregrinando en el desierto del pueblo de Israel. No les dio en hartura, no les daba
y ellos nada más recogían, como dice aquí la palabra, les das, recogen. Y también en la palabra espiritual, en la comida espiritual, hermanos, nuestro Dios pone los medios, porque a pesar de las circunstancias adversas por las cuales estamos pasando, Dios pone medios para que esta comida pueda llegar a cada uno de nuestros cuerpos espirituales. ¿Para qué? Para que podamos seguir sustentando nuestro cuerpo a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que no sigamos haciendo mal, para que no contaminemos nuestro cuerpo con ninguna cosa que no debamos de meternos en el mismo. Y entonces, mis amados hermanos, en Tito, capítulo número 1, Tito, capítulo número 1, mis amados hermanos, dice así la epístola de Pablo al apóstol Tito, dice de la siguiente manera, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16, dice así, mis amados hermanos, todas las cosas son limpias, son puras, a los limpios, mas a los contaminados e infieles, incrédulos, nada es limpio. Antes, su alma y conciencia están contaminadas. Dice el 16, profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Y lo que estábamos comentando, ¿verdad? Aquellas personas que vemos que llevan a su cuerpo material cosas que son prohibidas por la misma palabra, pues aquí le podemos decir, como dice este versículo, dice que todas las cosas son limpias a los limpios, mas los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y conciencia están contaminadas. Dice, profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan. Mucha gente podrá decirnos, no, pues es que yo sí creo en Dios, yo creo en Cristo. Y vemos que se meten absolutamente de todo en su cuerpo. Pues dices conocerlo y con tus hechos lo niegas, como dice este versículo. Y dice, mis amados hermanos, 1 Corintios, capítulo número 6. 1 Corintios, capítulo número 6. Lo que estoy dando ahorita en esta primera parte, mis amados hermanos, es cómo debemos de cuidar, o más bien, cómo en un momento dado nuestro cuerpo, pues pertenece ¿a quién? A nuestro Dios. ¿Por qué? Porque este cuerpo ya es parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Y dice 1 Corintios, capítulo número 6, versículo número 13, de la siguiente manera. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Empero y a él y a ellas les hará Dios, mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dice el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, lejos sea. Está aquí diciendo el apóstol Pablo, que si no sabes que tu cuerpo es son miembros de Cristo, ¿se quitaré pues los miembros de Cristo? Y dice el mismo apóstol, claro que no. Al decir lejos sea, dice claro que no. Y dice el versículo 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois, dice, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Queremos llenarle de gloria a nuestro Dios? Pues dice, pues hazlo a través de tu cuerpo y de tu espíritu, los cuales ¿qué? Los cuales son de Dios. A veces buscamos muchas maneras de agradar a nuestro Dios. Estamos pensando, cuando vienen las fiestas, ¿qué holocausto de labios le podemos ofrecer al Todopoderoso? Y ahorita seguramente, mis amados hermanos, que ya viene esta fiesta. Y sin temor a equivocarme, mis amados hermanos, puedo decir que todas las fiestas son importantes para nuestro Dios, pero sin duda la Pascua es la fiesta más importante y más solemne de nuestro Dios. Entonces, estamos preparándonos para darle un bonito presente al Todopoderoso. Pero la misma palabra te dice, ¿quieres llenar de gloria a Dios?
pues hazlo en tu cuerpo. ¿Y esto qué quiere decir, mis amados hermanos? Debes de andar recto delante de nuestro Dios. Y también en tu espíritu, los cuales son de Él. ¿Para qué? Para que vea gracia a nuestro Dios delante delante de nosotros. Que a través de las obras que nosotros hagamos, mis amados hermanos, nuestro Dios pueda tener esa alegría que tiene un padre hacia sus hijos cuando ven que se están portando bien, mis hermanos. No me dejarán mentir, hermanos, a todos los que somos padres. Cuando vemos que nuestros hijos andan por las sendas de nuestro Dios, nos sentimos orgullosos de ellos. Cuando alguien se acerca y nos felicita por el tipo de hijos que tenemos, pues ¿qué hacemos, hermanos? Pues le damos las gracias y le damos también gracias a Dios, pues gracias a Él conocemos cómo debemos de andar, cómo debemos de comportarnos y qué es lo que debemos de hacer para cuidar este cuerpo material. Dice entonces, hermanos, y conocemos, mis hermanos, les iba a tocar Levítico capítulo 11, versículo 2. Vamos a tocarlos para aquellos hermanos que a lo mejor pudieran estarnos viendo por primera vez y todavía no conocen del todo la palabra del Todopoderoso, que apenas se están empapando, como diría el apóstol Pablo, que apenas son niños y que apenas están probando vianda suave, ¿verdad? Los que ya somos avanzados en la palabra de nuestro Dios, o los que conocemos un poco más, por mejor decirlo, mis amados hermanos, sabemos que ya nuestras viandas deben de ser pues más fuertes, ¿verdad, mis amadas hermanas? Más concisas. Dice capítulo 11, que aquí habla de la ley de la alimentación, mis amados hermanos. El capítulo 11, versículo 2, aquí le decía claramente nuestro Dios a Moisés lo que se debía de comer, ¿no? Y lo que no se debe de comer. Y dice de la siguiente manera, habla a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales, todo el de pezuña y que tiene las pezuñas hendidas y que rumia, este comeréis. Esto empero no comerás de los que rumian y de los que tienen pezuña. El camello porque rumia, mas no tiene pezuña hendida. Habéis de tenerlo por inmundo. También el conejo porque rumia, mas no tiene pezuña. Tendréislos por inmundo. Asimismo la liebre porque rumia, mas no tiene pezuña. Tendréisla por inmunda. También el puerco porque tiene pezuñas y es de pezuña hendidas, mas no rumia. Tendréislos por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto. Tendréislos por inmundo. Esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas, todas las cosas que tienen aletas y escamas en las aguas de la mar, y en los ríos aquellas comeréis. Mas todas las cosas que no tienen aletas ni escamas en la mar y en los ríos, así de todo reptil de agua como de toda cosa viviente que está en las aguas, las tendréis por abominación. Os serán pues en abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Yo quisiera nada más aquí hacer un paréntesis, pues aquí habla, y por supuesto más adelante en este mismo capítulo, para que puedan leerlo en sus hogares, por supuesto, habla de todos los animales que no pueden comer. Por supuesto va a haber algunos animales que aparecen aquí en nuestra versión que desconocemos por completo, ¿verdad, mis amados hermanos? Yo les invito a que puedan escudriñar la palabra en otras versiones para que sepan exactamente de qué animal se trata. Lo que sí quería comentarles es de que, hablando de lo que estábamos comentando desde el principio, mis amados hermanos, de que estamos sufriendo de esta pandemia, hermanos, pues que debemos de cuidarnos. Yo les voy a decir que cuando vino la peste bubónica, mis amados hermanos, en el mundo entero, todo el mundo se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué el pueblo judío específicamente no estaba contaminado con la peste bubónica? Más adelante, después de investigar, después de hacer los estudios correspondientes, llegaron a la conclusión, hermanos, que el pueblo judío no estaba contaminado. ¿Por qué? Porque tenía leyes y reglas específicas para todo. Pero eso fue lo que el hombre aterrizó, y por supuesto, tenían en cierta parte mucho de razón, mis hermanos. Por las leyes que Dios nos dio, es porque ese pueblo de alguna manera no sufrió esas consecuencias como lo sufrió la humanidad.
¿Qué creen mis hermanos? Lo más importante que debemos de reconocer en esta historia que le estoy diciendo es de que fue gracias a Dios. ¿Por qué? Porque entonces el pueblo estaba haciendo lo que Dios les había mandado. Estaban poniendo en práctica al pie de la letra todo lo que les había mandado. Y por supuesto, porque era su pueblo escogido, ¿verdad, mis amados hermanos? Yo, en lo personal, cuando escuché esta historia, dije, bueno, sí es en parte por las leyes, pero también más en parte porque era su pueblo de nuestro Dios, y es el pueblo de nuestro Dios. Nosotros formamos parte de ese pueblo, por supuesto. Hemos sido absorbidos de esa oliva, ¿verdad, mis amados hermanos? Y somos ya también cuerpo de ese pueblo escogido, mis amados hermanos. Y bien, dice también, dentro de las historias que conocemos, vamos al libro de Daniel, capítulo número 1. Daniel, capítulo número 1, dice de la siguiente manera. Daniel 1, versículo 5, de la siguiente manera. Dice así: después de que llega cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, dice de la siguiente manera, capítulo 1, versículo 5. Y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuvieran delante del rey. Versículo 8 y versículo número 9. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Aquí hago una pausa, mis amados hermanos. Dice, y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. ¿Qué fue lo que vio Daniel en lo que estaban ofreciéndole de comida? Seguramente había comida de animales inmundos. Seguramente, mis amados hermanos. O también pudo haber sido que había que esta comida que el rey les ofreciera había sido que sacrificada a uno de los dioses de Babilonia. Y entonces, ¿qué decía Daniel? Para no contaminarnos, no nos den de la comida del rey, ni de su vino, porque seguramente pudo haber estado ofrecido a algún rey. Y también conocemos que todo eso que ha sido ofrecido a un dios extraño, no podemos llevarnos como comida. Y dice el versículo número 12, prueba, te ruego, a tus siervos 10 días y denos legumbres a comer y agua de beber. Parezca luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y según que vieres, harás con tus siervos. Dice el versículo 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Aquí hago una pausa, mis amados hermanos, y les pregunto, ¿cómo nuestro Dios los llena de bendiciones a Daniel y a los otros 3 que estaban con él? Pues propusieron en su corazón no contaminarse. Y además de esto, mis amados hermanos, ¿qué pasa? Pues les hace parecer mejor que las otras personas, que los otros muchachos que estaban comiendo de todas las viandas del rey. Su rostro parecía como si hubiera comido carne, como dice la palabra, como si hubieran estado mejor alimentados, cuando nada más estaban comiendo legumbres, hermanos, y nada más estaban tomando agua. Y al cabo de 10 días que hicieron la prueba, llega el príncipe de los eunucos y se da cuenta que su parecer es mejor que de los otros muchachos. Y dice el versículo 16,
Así fue que Melzar tomaba la ración de la comida de ellos y el vino de su beber y dábales legumbres. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y ¿qué? Y sueños. Además de esto, pues dice aquí la palabra, ¿verdad, mis amados hermanos? El 17. Y a estos 4 muchachos Dios dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia. Y además, como un plus a Daniel, que le dio que visión de sueños, que pudiera interpretar los sueños. Al hacer la voluntad de nuestro Dios, por supuesto que vamos a recibir muchas bendiciones. Bendiciones que solicitamos a través de la oración. Bendiciones, mis amados hermanos, que esperamos de nuestro Dios. Tenemos un Dios poderoso, por supuesto, que escucha nuestras plegarias, por supuesto, que se apresura en contestarnos y darnos una respuesta favorable, por supuesto. ¿Se imaginan si hacemos todo lo que está al pie de la letra escrito en la palabra? Si así tenemos lo que tenemos, mis amados hermanos, tratando de llegar a tener un cuerpo perfecto, ¿cómo seremos delante de nuestro Dios? ¿En qué estima nos va a tener nuestro Dios, mis amados hermanos? No está muy alta, por supuesto. Y dice, hermanos, 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo número 8 dice de la siguiente manera. Ya estamos ahí, 1 Corintios capítulo 8, versículo 13. Dice así, hermanos. 8:13 dice de la siguiente manera. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por no escandalizar a mi hermano. Y es que aquí tenía un problema Pablo, ¿verdad, mis hermanos? Porque la misma carne que se ofrecía a los ídolos era la carne que se iba a ofrecer. ¿A dónde? A donde vendían esto, en las carnicerías. Y entonces Pablo decía, bueno, pues si la comida es a mi hermano ocasión de caer, prefiero no volver a comer carne. ¿Para qué? Para que no se escandalice, ¿quién? Mi hermano. Entonces, uno aquí se da cuenta cómo puede hacer hasta un sacrificio uno mismo con tal de que uno de nuestros hermanos no caiga y se mantenga firme y pueda seguir adelante, a lo mejor en esa senda que ya lleva avanzada. Y por un tropiezo, mis amados hermanos, se vaya a salir de esa senda y se vaya por el camino equivocado. Y dice Génesis capítulo 6, mis amados hermanos, vemos aquí a través de Noé esta grande enseñanza, hermanos. Capítulo número 6, versículo número 21. 6:21 dice de la siguiente manera. Y toma contigo de toda vianda que se come, ya llega a ti, servirá de alimento para ti y para ellos. Y dice Génesis capítulo 7, versículo 2, aquí adelantito, hermanos. De todo animal limpio te tomarás, de 7 en 7, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, 2, macho y su hembra. Nos damos cuenta, mis amados hermanos, cómo ya sabían qué se debía de comer. Y entonces uno se pregunta, las leyes se dieron en el año 1491, antes de la era cristiana. Y aquí estamos hablando que era el año 2439, antes de la era cristiana. Prácticamente 1000 años antes de que se dieran esas leyes. ¿Cómo sabían qué se debía de comer? Como lo comentamos al principio de esta transmisión, Dios ya les había dado, mis amados hermanos, leyes orales. Los que andaban rectos delante de nuestro Dios ya sabían qué se debía de hacer, qué se debía de comer, qué se debía de ofrecer. ¿No el mismo Noé ofrece holocausto cuando termina el diluvio? ¿Cómo sabía que había un holocausto que ofrecerse? Los mismos hijos de Adán, Abel y Caín, ¿no le ofrecían holocausto a nuestro Dios?
por supuesto, porque Dios se los hacía saber. Y dice, hermanos, también Levítico 7, y vamos a entrar ya aquí a lo que son parte de las leyes. Levítico 7, capítulo 7 del libro de los Levíticos, dice de la siguiente manera, 7:26, dice así, 7:26 de Levíticos. Además, ninguna sangre comeréis en todas vuestras habitaciones, así de aves como de bestias. Y dice el versículo 27, cualquiera persona que comiere alguna sangre, la tal persona será cortada de sus pueblos. Cuando uno va a esos puestos, cuando todavía teníamos esa oportunidad de comer en aquellos puestos de mercado sobre ruedas, ¿verdad? Los famosos tianguis. Y pasábamos por la sección de la comida y veíamos diferentes tipos de comida en diferentes puestos. Y uno se da cuenta cómo la gente se come lo que le llaman en el mundo la moronga, ¿verdad, mis amados hermanos? No sé, aquí en la Ciudad de México se llama la moronga. No sé en algunos otros estados o en algunos otros países qué nombre se le da a esta comida que es a base de la sangre del puerco. Y uno que ya conoce la palabra y sabe qué es lo que se debe de comer y no comer, es lo que comentábamos hace rato. ¿Cómo puedes meterte todo esto a tu cuerpo y le estás haciendo mal? Pues es gente que no conoce la palabra, gente ignorante, gente que no les ha llegado a la luz. Sin embargo, mis amados hermanos, yo he conocido gente, hermanos de la iglesia, que les ha llegado la luz y no dejan de comer cierto tipo de alimentos. Pero bueno, ellos se justifican en el sentido de que dicen, pues cuando me bautice, ya limpiaré todos estos pecados que estoy cometiendo y ya dejaré de hacer todo esto. No, mis amados hermanos, no sé, porque aquí estamos pecando voluntariamente. Estamos pecando con conocimiento de causa, mis hermanos, y eso no es agradable delante de nuestro Dios. Y entonces dice, hermanos, también Levítico 18, versículo número 6. Levítico 18, versículo número 6, dice así: ningún varón se allega a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez, yo Jehová. Dice entonces, ningún varón se allega a ninguna cercana de su carne para tener relaciones, para descubrir su desnudez, yo Jehová, para tener relaciones. Si nadie cercana a tu carne debe de tener relaciones. Y la misma palabra más adelante dice que cuando tenías relaciones con una persona, con esa persona te tenías que casar, tenías que desposarla, tenías que hacerla ya tu esposa para de por vida. Y entonces dice, hermanos, también el versículo 22 de este mismo capítulo, versículo 22 y versículo 23, aquí ya estamos hablando, hace unos momentos estamos hablando de la comida, ¿verdad, mis hermanos? Y ahora ya estamos hablando ¿de qué? Del cuerpo, cómo lo debemos de sustentar. Y dice el versículo 22 de este mismo capítulo 18, dice así: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y dice el 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es confusión. Dice el versículo 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Dice, no te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Es lo que dice este versículo, hermanos. Y cuando dice el versículo 23, ni con ningún animal tendrás que relaciones con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para tener relaciones con él. Es que es confusión, es infamia, hermanos. ¿Y saben qué es infamia, hermanos? Es una acción malvada y vil. Así la tiene catalogada nuestro Dios. ¿Haces esto? Esto es una acción malvada y vil delante del Todopoderoso.
Y entonces dice, hermanos, también Levítico 19, versículo 16, dice de la siguiente manera: no andarás chismeando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo, Jehová. Y este Levítico 19, versículo que leímos 19, 16, no andarás chismeando. Pues yo nada más quisiera comentarles, ¿verdad, hermanas? Que desgraciadamente esto es el pan de cada día en todos lados. No estoy hablando de la iglesia, hermanos. Estoy hablando del trabajo, estoy hablando de la escuela, estoy hablando de reuniones, estoy hablando de muchas situaciones por las cuales pasamos en nuestro día a día. De verdad, hermanos. Dice, no andarás chismeando en tus pueblos. A veces, mis amados hermanos, parece que cuando están murmurando y hablando, hasta parece que nos están llamando y ahí vamos y nos acercamos para ver de qué están hablando. Y terminamos, ¿qué? Siendo parte de la misma conversación y hasta poniéndole como quien dice nuestra cosecha. Y dice entonces, no andarás chismeando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo. Y aquí tiene relación lo que dice es el mandamiento de nuestro Dios. Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo, ¿qué? Falso testimonio, ¿verdad, mis hermanos? Hay de verdad, una frase que es tan interesante y tan bonita, que dice de la siguiente manera: cuando hables de alguien, si no es para hablar positivamente, mejor calla tu boca. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Dice, hermanos, Levítico también 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el versículo 28. Bueno, dice, ahorita vamos al 28. Dice este versículo, hermanos, el versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. A los hijos de tu pueblo, mis hermanos. Cuando tenemos, no pelea, hermano, sino, pues, ¿cómo le podemos decir? Un malentendido con el hermano, mis hermanos. Luego sale el hombre carnal que tenemos. Y lo primero que empezamos a pensar o a decir es que ya no queremos que nos hables, hermano. Ya no queremos que nos saludes, hermano. Lo menos que podamos tratar con ese hermano. Y lejos de hacer la paz, alimentamos el odio y el rencor. Y hacemos una brecha más amplia para poder llegarnos a ese hermano. Dice la misma palabra, ¿verdad? Y vemos ejemplos palpables en la palabra. José tuvo rencor con sus hermanos. Lo acabamos de ver en las lecciones pasadas, sabáticas, mis hermanos. ¿Cómo tuvo ese corazón tan grande en perdonar a sus hermanos? Por supuesto, era un plan de nuestro Dios que lo puso en un lugar estratégico precisamente para que pudiera sustentar a su pueblo y que no pereciera en la hambruna que estaba padeciendo esa región. Sí era un plan de nuestro Dios, pero también, mis hermanos, demostró ese corazón humilde, ese corazón que debemos de tener todos los hijos de Dios. El mismo David, hermanos, con el rey Saúl, ¿cuántas oportunidades tuvo palpables para matar y deshacerse del rey Saúl? ¿Y qué fue lo que hizo? Siempre le perdonó. ¿Por qué? Porque sabía que era un ungido de Dios. Y lo perdonó, mis hermanos. Él no le guardaba rencor, a pesar de que Saúl lo perseguía para matarlo. Tenemos esos ejemplos, hermanos. Dice Levítico capítulo 19, versículo 28. No haréis rasguños en vuestra carne por un muerto,
ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. A todos aquellos que tienen tatuajes, ¿verdad, mis amados hermanos? Aquí es el pasaje ideal para enseñarles a nuestros hijos, a nuestros familiares, que tienen en mente, mis amados hermanos, llevar a cabo esa, pues, podemos decirle, mala obra, mis amados hermanos, ¿cómo les diré, hermanos? Como moda, hermanos, como una moda, una mala moda, hermanos. Antes, yo recuerdo que hace todavía algunos años, era mal visto a toda aquel persona que se tatuaba. No lo bajaban de que acababa de salir de la cárcel, porque solamente los que estaban en la cárcel se tatuaban, y no todos, hermanos, y no todos. Y veías a una persona, sobre todo del sexo masculino, tatuada. Decías, este acaba de salir de la cárcel. Y que la misma sociedad le ponía ahí lo estigmatizaba, hermanos. Y ahora vemos, hermanos, hasta mujeres jóvenes, hermanos, muy jóvenes, que ya se hacen tatuajes. Y uno los ve y dice, no puede ser posible, o sea, no les ha llegado la luz, porque si supieran que ese cuerpo es el cuerpo de nuestro Dios, no harían todo esto. Como vemos, mis amados hermanos, pues esta moda, por así decirlo, es una moda que ya venía de los egipcios, pues ellos lo hacían. Y seguramente de épocas más remotas. Pero esto Dios lo pone como una ley por todo lo que había visto en Egipto. Dice, hermanos, también Levítico. No, mis amados hermanos, vamos a darle vuelta y vamos al Levítico capítulo 20, versículo 6, ¿no? En esta misma página, 26 de Levítico, mis amados hermanos. Vamos a leer que dice de la siguiente manera. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y cortaréla de entre su pueblo. ¿No era el colmo hasta hace unos pocos años o hasta en la actualidad que hay líneas de teléfono para que tú puedas consultarlos? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde ha avanzado el enemigo, hermanos? Para hacernos caer, para hacernos vacilar, para que titubeemos, hermanos. Dios puso reglas muy claras, de las cuales no debemos de pasar. ¿Para qué? Para que podamos, mis amados hermanos, ser un hijo agradable delante del Todopoderoso. Deuteronomio capítulo número 22, hermanos. Versículo 5, dice así. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Y dice el versículo 22. Cuando se sorprendiere alguno echado con mujer casada, con marido, entre ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Eran leyes muy, muy fuertes que ponía nuestro Dios. Pero solamente así podía, ¿qué, mis hermanos? Podía escarmentar el pueblo. Podía tener temor de nuestro Dios. El que dijera uno, me voy a acostar con una mujer casada, es el precio que voy a tener que pagar si me llegan a sorprender. Dice Deuteronomio 23, versículo 12 y versículo 13. Y tendrás un lugar fuera del real y saldrás allá afuera. Tendrás también una estaca entre tus armas y será que cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella. Y luego al volverte cubrirás tu excremento. Aquí una ley higiénica, mis hermanos. Precisamente ¿para qué? Para que el cuerpo no se pudiera contaminar con todas esas bacterias que pudiera tener nuestro excremento. Y dice también, hermanos,
y regresemos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo número 6, versículo 13. Vamos a volver a leer este versículo con el cual empezamos y que a través de lo que hemos estudiado, pues debemos de llevarnos en mente cómo, mis amados hermanos, debemos de sustentar nuestro cuerpo material. Dice Romanos capítulo 6, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes preséntate a Dios como vivo de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Dice Romanos capítulo 14, versículo 17, hermanos. Perdón, Gálatas 6. Vamos a Gálatas 6 primero. Gálatas 6, versículo 9, dice de la siguiente manera. 6:9 de Gálatas. No nos cansemos, 6:9 de Gálatas, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. No desmayemos, mis hermanos. Hay una recompensa al final de este largo camino. Esa recompensa la tiene Dios a través de su Hijo. Esa recompensa la tenemos ganada si llegamos fielmente hacia ella. Lógicamente sin desviar el camino y siguiendo todo lo que Dios nos pone en este libro santo. Y mis amados hermanos, ahora sí vamos a Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14. Versículo 17 al versículo 19 dice de la siguiente manera, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. Así que sigamos lo que hace la paz y a la edificación de los unos a los otros. El reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, hermanos, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, ¿a quién va a agradar, mis hermanos? A Dios. Y es acepto que a los hombres. Y dice, así que sigamos lo que hace la paz y la edificación de los unos a los otros. Al llevar a cabo al pie de la letra todas las reglas, todas las leyes de nuestro Dios y lo que hemos estudiado en este día, seguramente, mis amados hermanos, va a ser para la edificación de la iglesia, porque seremos ejemplos para aquellos que nos siguen y para aquellos que nos ven en nosotros como un ejemplo. Terminamos con Proverbios capítulo número 4, mis amados hermanos. Proverbios del rey Salomón, capítulo número 4, versículo 20, en adelante al 27. Dice de la siguiente manera, 4:20 al 27. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a toda su carne. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de labios. Tus ojos miren lo recto, y tus párpados en derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean ordenados. No te apartes a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal. Amén. Dice en otras palabras, el versículo 22 y 23, en otra versión, dice así, el versículo 22 y 23, ellas dan vida y salud a todas las que las hallan. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Cuida tu mente, cuida lo que piensas para llevar a tu cuerpo. Porque dice, porque ella es fuente de vida. Y el versículo 26 y 27 también en otra versión dice así, hermanas. Fíjate bien dónde pones los pies
y siempre pisarás terreno firme. No te desvíes de tu camino. Evita el andar en malos pasos. Palabras contundentes. Fíjate bien dónde pones los pies y siempre pisarás terreno firme. Y termina, no te desvíes de tu camino. Evita andar en malos pasos. No te desvíes de ese camino que lleva recto, hermano. Sí. Evita andar en malos pasos. Y el evitar andar en malos pasos hará que llegues a la meta que te has trazado porque sigues el consejo de nuestro Dios. Eso es que el Señor los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.